ya. Y en Twitch, todavía no. Smoke. Ya está en todos lados. Okay. Ustedes nos avisan cuándo compartir, ¿verdad? Sí. Sí, comparten, ahorita Marco los presenta y ya después ustedes comparten. Muy bien, ya estamos ok, perfecto. Pues ya estamos de vuelta aquí con el Circo Popular de la Ciencia, con el que será nuestro último acto antes del intermedio. En el eje temático de hoy, como se habrán dado cuenta, es de algo que, una teoría, un formalismo, que muchos dicen que nadie entiende. Alguna vez leí, no recuerdo dónde para ser sincero, que decían que muchos entienden la relatividad, no son tantos como uno quisiera, pero que aquel que diga que entiende la mecánica cuántica está mintiendo. Por eso elegimos el día de hoy, el jueves, un día antes de la gran clausura, presentar el eje temático de la mecánica cuántica. Esta plática, como todo circo, no puede faltar las acrobacias. Y habíamos visto de todo, clarividentes, piromantes, ya vimos criomantes incluso. ¿Cuándo habían visto ustedes un criomante? Y ya vimos varios. Entonces, vimos computólogos, que son seres insólitos, dos, uno que ni siquiera sabían que era computólogo, y ahora nos hablaron incluso también de extinciones masivas. Ahora vienen las acrobacias más hermosas que hay, que son las acrobacias matemáticas, y sobre todo unas acrobacias que nos van a dejar con la boca abierta, porque entenderemos que están detrás de todo y cuya simetría es la base de todas las teorías físicas. En particular, elegimos poner esta plática el día de hoy y para cerrar antes del intermedio, porque las pláticas que vienen, en particular la que habla de neutrinos, que presentará el domador de neutrinos, y en la que hablan del modelo estándar, el aclamadísimo y súper sensual Jorge Haber, usan el teorema de Noether. Como sabrán, la teoría de campos y pues como les dije, todas las teorías que están en la física usan las simetrías en las que describe el teorema de Noether. Y esas son las acrobacias más hermosas que hay, aquellas que son simétricas. Entonces, ellos, los acróbatas, que es un equipo compuesto de artistas circenses que son parte del curso de cálculo tensorial, cuyos nombres son Carlos García, Clarisa Barreto y Victoria Yanitzi, ellos presentarán el teorema de Noether. Pero quiero también destacar que se ha hablado poco del trabajo de las científicas. Es algo que muchas veces no se toca mucho en la facultad. Y si se toca, no se le da la importancia, a mi parecer, que se debería de dar. Cuando a mí me extraña, por ejemplo, y se hizo una publicación en el grupo de la Facultad de Ciencias hace tiempo, hablando de que teníamos el busto de Einstein, teníamos al Prometeo y teníamos el busto de Darwin, pero ¿por qué no había una escultura, un busto de alguna científico o científica? Porque así debería de decirse. Y cuando ellas han sido las que han contribuido muchas veces al costo de su vida, como Marie Curie y como otras, siendo perseguidas e incluso les han robado el nombre. Se tocó cuando se habló del ADN también de ello, a la ciencia. Y sin ellas, nada de esto sería posible. Por eso es tan importante esta plática que viene del teorema de Noether. Por favor, escúchenla, disfrútenla, dense cuenta de las simetrías que están detrás de la realidad física del mundo y gocen las acrobacias de nuestros siguientes participantes. También quiero decir que me cambié al modo móvil
porque quiero mostrarles desde dónde está llevándose a cabo el Congreso. Y a pesar de que no pudimos traer a todos los estudiantes porque no traíamos presupuesto, sí pudimos traer a uno de los organizadores que se tuvo que sacrificar, y fui yo. Entonces, el Congreso se está llevando desde aquí. Yo sé que dirán que hay COVID y no estoy saliendo prácticamente del cuarto porque estoy con la organización de todo el Circo Popular de la Ciencia, y no estoy rompiendo ningún protocolo sanitario. Lo más que hago es ir a la playa que está sola, y salgo con mi cubrebocas. Entonces cuídense, no hagan fiestas, por favor. Solamente quería que les diera un poquito de envidia y que por favor para el siguiente congreso se vengan todos y organicemos si ya no hay pandemia, por supuesto, organicemos el congreso como el Congreso de Cosmología en la playa. Los dejo con los acróbatas, disfrútenlos y por favor pónganles mucha atención. Bueno, pues gracias por la introducción y gracias por el sacrificio, ¿no? de estar en el Congreso desde la playa. No nos dio envidia para nada. Bueno, nosotros somos los acróbatas y vamos a estar hablando un poco sobre el teorema de NASA. Y bueno, podrían pasar la siguiente diapositiva. Como menciona bien Marcos, pues si hablamos de mujeres en la ciencia, una de las primeras personas que se nos viene a la mente sin duda es Emi Amalie Nassar, que disculparán mi intento de pronunciarlo en alemán muy malo, pero bueno, sí, sin duda ella es una de las primeras personas que se viene a la mente de las personas que tienen una idea de mujeres que han contribuido a la ciencia. Lamentablemente no tiene el renombre de otros como Einstein, a pesar de que ella contribuyó precisamente en sus teorías, pero bueno, esperemos que al menos el día de hoy algunos que tengan la oportunidad de familiarizarse con ella. Siguiente. Bien. Bueno, Emi Amalie Nassar, ella nace en el seno de una familia judía en Baviera, hoy Alemania. Ella tiene un padre matemático reconocido y a pesar de haber sido instruida en idiomas durante su adolescencia, ella decide cuando llega a la adultez que ella va a meterse a la Universidad de Erlangen, que es donde su padre daba clases, a estudiar matemáticas. Obviamente hablamos del siglo pasado, no se aceptan mujeres, pero ella tiene la oportunidad de entrar como oyente solamente si todos sus profesores le dan un permiso escrito, ¿no? Lo obtiene, varios de los profesores son compañeros de su padre, y finalmente obtiene el equivalente al título. A ella se le invita a participar en la Universidad de Göttingen, va el siguiente año y trabaja con nombres como Minkowski, Hilbert y Klein. Y bueno, finalmente al siguiente año regresa a Erlanger después de que se baja un poco las restricciones contra las mujeres, donde obtiene uno de los primeros 3 doctorados que se les otorgó a una mujer en Alemania. Y pues de ahí no puede ser tan feliz y tiene que trabajar 7 años sin salario, a veces supliendo a su padre. Siguiente, por favor. Sin embargo, no todo es malo, es parcialmente reconocida y es invitada a participar en ciertos círculos matemáticos, uno en Italia y otro en Alemania, círculos matemáticos importantes. Y bueno, siguiente diapositiva, vemos de nuevo que está la Universidad de Göttingen. Hilbert y Klein llegó a ser su amigo, Hilbert, uno de sus más acérrimos defensores, la invitan de nuevo a Göttingen y le hablan de un proyecto que tenían, vamos a volver a ello en un momento, y por estos tiempos, en 1932, es cuando termina la Primera Guerra y es profesora no oficial, ¿no? Sigue trabajando sin salario y se le da la oportunidad de participar en un congreso internacional de matemáticas,
y donde ella es la primera mujer en dar una plática en este congreso, y lamentablemente pasarían otros 50 años para que alguien más volviera a darlo. Y bueno, como podrán imaginarse, empieza siglo pasado, tenemos una persona que es judía, obviamente llegan los nazis, ¿no? Y por primera vez en la historia hay algo peor para ellos que ser mujer, ser alemana, lamentablemente, ser judía. Lamentablemente para Emmy ella era ambas cosas. Entonces recibe su carta de despido de Göttingen. Y sin embargo recibe una plaza para dar clases en una universidad en Estados Unidos. Y finalmente, después de ese año, ella recibe la oportunidad de dar clases en Princeton, donde también se encuentra a Einstein, quien ya la conocía debido a algunas aportaciones. Lamentablemente, al año siguiente, ella muere por una operación para combatir el cáncer pélvico. Pero bueno, volvamos a la parte de Göttingen. La siguiente imagen es un par de personas guapas. Entre ellas, la de en medio es Netta. También tenemos por ahí a Klein, a algunos de sus alumnos de posgrado como Chao. Y bueno, todos se encuentran aquí. ¿Y por qué es tan importante Göttingen? Bueno, si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver que la relatividad y el teorema de Nesta en realidad tienen una historia bastante interesante. En julio de 1915, poco después de la llegada de Nesta a la universidad, Einstein da unas conferencias en Göttingen sobre la teoría general de relatividad. En ese momento aún no había encontrado todas las ecuaciones de campo necesarias, lo cual hizo un poco después, pero a pesar de ello, él logra convencer a varias de las personas de que su teoría es válida. Entre ellas se encuentran Klein y Hilbert. Y bueno, aunque la teoría se completó en 1915, quedaban ciertas cosas sobre la marcha que no se habían aclarado, y una de ellas era que pues no se resolvía que la energía parecía no conservarse localmente en las teorías, en la teoría de relatividad, a diferencia de como se había visto en todas las teorías de campo clásicas. Siguiente. Hilbert escribe entonces en una carta a Klein que para él el fracaso de la teoría, como en este aspecto, parece ser algo característico de esta teoría general de la relatividad, y que en lugar de tener un teorema propio de conservación de energía, que es lo que, como él llamaría a los teoremas de conservación que tenemos en física clásica, vamos a encontrar que tenemos un teorema de conservación que él denominaría impropio. Esto es finalmente lo que logra hacer Emmy en el papel que da nombre a los teoremas de Nesta, que en realidad son dos, no es uno, pero como buenos físicos, siempre que no usamos algo lo ignoramos, y casi siempre ignoramos una de las dos teoremas, y solamente se le ha llegado a conocer como el teorema de Nesta, pero en realidad es una generalización que tiene dos partes. Y bueno, siguiente diapositiva. En términos contemporáneos, diríamos que la teoría general de relatividad es una teoría de campo Gauss. ¿Qué es eso? Bueno, básicamente nos dice que el grupo de simetrías que hay en la teoría lo llamamos justamente de Gauss o de calibre, que no son otra cosa que un subgrupo de Lie del grupo de transformaciones de coordenadas, ¿no? Tenemos el grupo de transformaciones de coordenadas, más un subgrupo de ellos son los de Lie, y entre ellos se encuentran los de Gauss. Y en relatividad general, el correspondiente subgrupo de Lie tiene un número infinito de generadores infinitesimales independientes. ¿Qué es eso? Podemos pensarlo como las bases, ¿no? Algo muy similar a las bases vectoriales, pero para un grupo de Lie, en este caso el subgrupo que presenta las simetrías en relatividad general. Y en relatividad especial, el subgrupo de Lie, por el contrario, tiene un número finito de estos generadores. Bueno, el primer teorema de Nesta trata el caso de grupos de simetrías continuas con generadores finitos, ¿no? Y el segundo, pues, trata los de generadores infinitos. Las teorías con simetrías finitas, como la de Hilbert, son las que Hilbert mencionó como teorías que poseen teoremas de conservación de energía propios, ¿no? Como los que vemos en física clásica. Y diríamos que dichas teorías
tienen la propiedad de que la conservación de energía es definida local y conservada. Esto quiere decir, nosotros tenemos una unidad de volumen y si encontramos que hay una disminución de energía dentro de ese volumen, este va a corresponder con lo que sale a través de las fronteras de nuestro volumen. Y bueno, esto es en sí una consecuencia del comportamiento del tensor energía-momento. Bueno, en relatividad general, por otro lado, vamos a tener que no tiene tanto sentido hablar de una localización definida de energía. No tiene sentido hablar de conservación de la energía de la misma forma en que la hemos estado tratando en física clásica. Y el teorema de Nassau precisamente nos dice que una ley de conservación de la energía va a ser equivalente a una simetría translacional en el tiempo. Vamos a aclarar un poco estos conceptos a lo largo de la plática. Y podrían regresar, por favor. Y la conservación de energía va a requerir que la acción, que es la acción, ahorita también vamos a hablar un poco sobre ello, básicamente definimos una entidad que es la acción, y si nosotros tenemos una traslación en el tiempo, esta no debería de cambiar. Pero en general, en relatividad, tenemos que la métrica es una función del tiempo. Entonces, la acción va a tener que cambiar bajo una traslación del tiempo y por lo tanto no se va a conservar la energía. Esto es un poco un tema en discusión. Hay personas que consideran que sí se conserva la energía, pero definitivamente no podemos hablarlo ni tratarlo de la misma forma en que lo tratamos como en física clásica, ¿no? Hay que hacer ciertos ajustes. Y pues finalmente esto es lo que realmente nos dice el teorema de Nassau. Ahora, como mencionó mi compañera Victoria, el teorema de Nassau nos habla de simetrías, leyes de conservación y, bueno, para poder entender o comprender de una mejor manera el teorema de Nassau, debemos de considerar los siguientes conceptos, ¿no? Que es la simetría, las leyes de conservación y el principio de mínima acción. Siguiente, por favor. Y bueno, para empezar, ¿qué es una simetría? Una simetría la podemos definir como la propiedad de un objeto matemático de permanecer invariante, o sea, sin cambios, bajo la aplicación de un conjunto de transformaciones. Esto lo podemos ver en un ejemplo muy sencillo, de que tenemos ahí en la figura A un cuadrado, un tablero de ajedrez, ¿no? Que no está rotado. Y cuando lo rotamos 45 grados, en la figura B vemos que este cambió, ¿no? Que ya no es el mismo a como estaba cuando no lo habíamos rotado. Por lo tanto, decimos que el tablero de ajedrez no es simétrico bajo una rotación de 45 grados. Sin embargo, si lo rotamos 180 grados, vemos que pues es el mismo, ¿no? Entonces, diríamos que este tablero de ajedrez es simétrico bajo una rotación de 180 grados. Sin embargo, o sea, en física no tenemos, o sea, no abundan este tipo de objetos, ¿no? Entonces, en el ámbito de la física, una simetría se ve como una operación que deja invariante un objeto de naturaleza material o formal. Un ejemplo de un objeto con simetría, bueno, de un objeto material con simetría serían las redes cristalinas. Estas redes cristalinas gozan de que son invariantes bajo transformaciones de tipo geométrico. Sin embargo, las que nos van a interesar en esta plática son las simetrías que encontramos en los objetos formales. ¿Y qué son los objetos formales? Son las leyes físicas. Entonces, para visualizar cómo funcionan este concepto de simetría en la física, voy a recuperar un ejemplo propuesto por el famoso físico Richard Feynman, el cual nos dice de que si tomamos, bueno, nosotros tomamos un tablero de ajedrez, ¿no? Y sabemos que el ajedrez tiene ciertas reglas. Y si tomamos un alfil en las casillas negras, sabemos que este alfil solo se puede mover en las diagonales, ¿no? Entonces, esa es la ley de movimiento de ese alfil. Y esta ley no va a cambiar si rotamos
el tablero a 45 grados, si lo rotamos a 180, si lo rotamos a cualquier ángulo, el alfil se va a seguir moviendo en las diagonales, en las casillas oscuras. Igual se va a seguir moviendo de la misma manera si nosotros vemos el tablero de lejos o de más cerca, y se va a mantener también esta ley de movimiento si nosotros agarramos el tablero ya sea mañana o pasado mañana o dentro de un mes. O sea que la ley de movimiento del alfil es invariante bajo traslaciones temporales, traslaciones espaciales y bajo rotaciones. Y pues así sería como funciona a grandes rasgos una simetría en física. Ahora, las simetrías en general pueden ser de dos tipos, continuas o discretas. Como vamos a ver más adelante, el teorema de Nether nos habla sobre simetrías continuas. Entonces, esas son las que les vamos a poner atención en esta plática. Ahora, las simetrías continuas son aquellos grupos de transformaciones que dependen de parámetros que varían de forma continua. Dicho de una manera más simple, sería como en el ejemplo anterior del tablero de ajedrez, que lo podemos rotar, este tablero de ajedrez, de poquito a poquito, de 1 grado a 1 grado, hasta llegar a los 180 grados. A eso se refiere que varían de forma continua. Y entre estas simetrías podemos encontrar las simetrías espaciotemporales, que son transformaciones que operan sobre el espacio-tiempo. Y usualmente estas transformaciones o son rotaciones o son traslaciones. Y bueno, un paréntesis, las reflexiones aquí son simetrías discretas. Ahora, tenemos las simetrías internas. Esas simetrías internas son un poco más complicadas, por decirlo así, ya que son transformaciones que actúan sobre espacios abstractos definidos por la propia estructura interna de la partícula. Esto, para visualizar estas simetrías, consideremos lo siguiente, un siguiente ejemplo. O sea, nosotros sabemos o hemos leído de que un protón está formado por un quark, bueno, por 3 quarks, uno arriba y 2 abajo, ¿no? Un up and 2 down. Entonces, también sabemos que esos quarks tienen asignada una carga de color. Entonces, la física del protón no va a cambiar independientemente de que si al principio teníamos que el quark de arriba es verde y los de abajo son azul y rojo, no va a cambiar si ahora los cambiamos que el de arriba sea un rojo y los de abajo sea verde y azul. Y como notarán, estas transformaciones no actúan sobre un espacio tan normal, por decirlo así, actúan sobre el espacio de soluciones del sistema. La siguiente. Bueno. Ok, bueno, y ahora vamos a tocar un poquito del tema de leyes de conservación. Realmente ese es un tema que la mayoría han de estar familiarizados. Para empezar, pues son las leyes físicas que son fundamentales para entender el mundo físico, la naturaleza y qué procesos se pueden hacer o no se pueden hacer, ¿no? Que pueden ocurrir o no pueden ocurrir. Creo que todos hemos escuchado la frase de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y pues de ahí viene todo esto, ¿no? Ya hemos visto mucho en mecánica clásica, pues diferentes leyes de conservación, como la del momento lineal, momento angular, carga eléctrica, masa, etc. Todas estas ya las conocemos. Y es importante mencionarlas porque vamos a ver cómo se relacionan con el teorema. Por eso hay que tenerlas pues presentes, además de que pues hoy en día ya se consideran como pues, las leyes fundamentales de la naturaleza, ¿no? Y bueno, otro de los temas que ya supongo que ya todos conocen, pues es la energía cinética y la energía potencial. Sabemos que la energía cinética se asocia al movimiento de las cosas cuando algo se mueve y que está dada por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que puede ser representada igual como un medio de la masa por r punto al cuadrado.
Y pues entonces depende de la velocidad, eso hay que tenerlo claro ahorita. Y también tenemos a la energía potencial, que esta se da cuando un cuerpo es sometido a diferentes fuerzas, una o varias, ¿no? Y un ejemplo que siempre tenemos presente pues es la gravitacional, ¿no? Y pues entonces la energía potencial va a depender de la posición, es decir, de X, Y o Z o de R. Y también sabemos ya que la energía total es la suma de la cinética más la potencial. En esta gráfica, por ejemplo, tenemos que cuando en T0, pues la energía potencial va a tener su punto máximo y va a decrecer, al contrario de la energía cinética que empieza pues en el mínimo y va subiendo, ¿no? Y pues la energía total es la suma de las dos, pero además si esta energía no cambia en el paso del tiempo, pues se dice que es que se tiene conservación de la energía, ¿ok? Bueno, y ahora, ¿qué pasaría si nosotros pensáramos no en la suma, sino en la resta? Es decir, la cinética le restamos pues la potencial. Pues entonces vamos a definir esta nueva función que se conoce como el lagrangiano, que es justamente eso, la resta de la cinética menos la potencial, y que gráficamente se ve así. Pero antes de eso, pues lo que les decía hace rato, ¿no? La energía cinética depende de las velocidades y la energía potencial de las posiciones. Entonces, el lagrangiano va a depender tanto de las velocidades como de la posición, es decir, de x, y, z, y x punto, y, z, y punto, z punto. Pero no siempre vamos a usar coordenadas cartesianas, podemos usar otro tipo de coordenadas, y en general se conoce pues que el lagrangiano depende de Q y de Q punto, y bueno, también del tiempo, porque pues cambia en el tiempo. Y bueno, esto que van a ser las coordenadas generalizadas va a ser una forma muy bonita que nos van adentrando ya en la mecánica lagrangiana, que nos hace todos los problemas más fácil. Si recordamos, por ejemplo, el del péndulo, que tenemos un hilo o lo que sea, y un péndulo que se mueve, si nosotros en mecánica clásica quisiéramos describir ese movimiento, pues tendríamos que ver las fuerzas que se están ejerciendo, ¿no? La tensión, el peso gravitacional, etcétera. Y la verdad es que esos problemas pues empiezan a tener muchísimas cosas, por así decirlo. Pero si nosotros empezamos a pensar desde otro punto de vista, diciendo, a ver, pero pues ¿cuál es o sea, queremos describir el movimiento de ese péndulo, de la masita del péndulo, pues ¿cómo funcionará? Esto es como un poquito ahorita al final se los voy a contestar, pero es para lo que nos va a servir y vamos a ver cómo esta parte de las coordenadas generalizadas hacen muchísimo más sencillos estos problemas. Y regresando aquí a la gráfica, tenemos que, bueno, más o menos así va a estar presentado el lagrangiano, pero lo que más nos va a importar aquí va a ser el área bajo la curva de este lagrangiano, que le vamos a llamar acción. ¿Ok? Ahorita tal vez no tiene como mucho sentido, pero vamos a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Supongamos que queremos ir a la escuela, al trabajo, a la tienda, y pues aquí está la casa y aquí está el trabajo. Entonces nuestra meta pues es llegar aquí, ¿no? Pero pues ¿cómo nos iríamos? Pues normalmente creo que todos buscaríamos pues el camino más corto, ¿no? Podemos pensar en estos tres caminos y pues siempre vamos a elegir el más corto. Sin embargo, aquí pues pueden pasar, pues no sé, que en la calle haya muchos semáforos, que haya muchos baches, etcétera, etcétera. Pues son cosas que vamos a ir considerando para elegir ese camino más corto. Y eso es algo que nosotros hacemos normalmente, ¿no? Elegir el camino más corto. Y regresando al ejemplo del péndulo, el péndulo, pues, ¿cómo se mueve? ¿Cómo decide que esa es la trayectoria que va a seguir? Bueno, pues, igual era algo que se preguntaban y en los 1600, Pierre de Fermat, no sé cómo se diga, Fermat estableció que el trayecto seguido por la luz al propagarse de un punto a otro
es tal que el mínimo empleado en recorrer, en el tiempo recorrido es mínimo. Es decir, que pues, la naturaleza lo que quiere hacer es pues, hacer el camino más corto. Y él demostró, él estableció esto de que con la luz pasa, que si nosotros, por ejemplo, tenemos el sol, la luz del sol incidiendo hacia un punto que está dentro del mar, incluso aunque sean diferentes medios, va a buscar el camino, la trayectoria más corta para llegar al otro punto. ¿Ok? Entonces, de aquí se empieza a dar este principio y se empezaron a preguntar, ok, pasa con la luz, pero ¿qué pasa con neutrones, protones, estrellas, planetas, lo que sea que se te ocurra? Si la luz como que elige su camino más corto, ¿pasará lo mismo con estos otros elementos físicos? Y pues sí, la respuesta es que sí. Es de aquí donde nace el principio de mínima acción o el principio de Hamilton. Y en pocas palabras lo que nos dice es que la naturaleza es súper floja y siempre va a buscar el camino más corto. Y dados dos puntos, los que sea, pues tú siempre puedes crear caminos los cuales van a tener cierta acción, ¿no? O sea, cada curva de la gráfica que les presentaba va a ser distinta dependiendo del camino y la acción va a ser distinta. Eso es a lo que vamos a conocer como la integral de acción. Y pues lo que va a buscar al final de cuentas la naturaleza en sí es buscar el camino más corto. ¿Ok? Entonces, formalmente se dice que a cada sistema mecánico se le asocia una función lagrangiana que depende de sus coordenadas generalizadas, las cuales dependen de la posición, la velocidad y el tiempo. Y la integral de acción, pues va a ser la integral de esta función lagrangiana que va de un tiempo 1 a un tiempo 2, tiempo inicial a un tiempo final. ¿Ok? Pero entonces ahora nuestra pregunta principal era, sí, tengo esa integral, pero necesito que sea la mínima, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que esa integral sea mínima? ¿Qué es lo que debería de cumplir? Y pues aquí hacemos como un recuento de lo que hemos aprendido en los cálculos, que siempre en cálculos de variable real, lo que cuando te pedían un máximo o un mínimo, pues lo que hacías era derivar y buscar que se igualara, bueno, igualarla a cero, ¿no? Entonces, es algo un poco parecido, no puse todas las matemáticas, pero se tendrá que cumplir entonces que ese lagrangiano cumpla las ecuaciones de Euler-Lagrange, que son la derivada respecto al tiempo, de la parcial de lagrangiano respecto a Q punto y la menos el lagrangiano, bueno, la parcial de lagrangiano respecto a Q. Y pues eso. Ahora pues van a hablar del teorema de Noether, como ven. Ok, entonces finalmente, ¿qué nos dice todo lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Qué son las simetrías, etcétera? Bueno, en resumen, todo lo anterior lo podemos ver como que, bueno, la siguiente expresión, ¿no? Si una cantidad es invariante bajo una transformación, dicha cantidad, por ejemplo, la lagrangiana de un sistema, va a tener el mismo valor incluso después de que las variables dinámicas, que podrían ser coordenadas, momentos, han sufrido una transformación que pertenece a un tipo de transformaciones del espacio, ¿no? Que vimos que tiene un poco que ver con grupos de Lie. Y entonces podemos decir que dicha cantidad es simétrica bajo transformaciones de un grupo. Para el teorema de Noether, esa simetría va a implicar que hay una cantidad conservada. Entonces, como físicos, lo que nos vamos a preguntar es lo siguiente. La siguiente, por favor. Tenemos un poquito... Ok, sí. Entonces, como físicos, nosotros queremos saber qué leyes físicas van a ser válidas incluso después de que el sistema de coordenadas sobre ellos se efectúe una transformación que generalmente llamamos simetría, entre las que podemos incluir traslaciones y rotaciones. Y de esa forma vamos a saber que tenemos una cantidad que se va a conservar.
Siguiente. Ok, entonces vamos a dar un ejemplo muy sencillo. En realidad, el teorema de Nassau, como se plantea originalmente, es muy abstracto. Ella era obviamente una matemática, así que lo llevó al nivel de abstracción máximo. Y pues tendríamos que saber bastante sobre grupos de Lie, sobre un planteamiento más general de la mecánica lagrangiana. De hecho, no tendría que ser como tal mecánica lagrangiana, simplemente como se plantea en cálculo variacional, pero pues vamos a dar una forma muy sencilla de ver esto, ¿no? Supongamos que tenemos un sistema físico con n grados de libertad, por ejemplo, una partícula en tercera dimensión va a tener 3 grados de libertad. Vamos a llamar Q a las coordenadas generalizadas. Estas podrían ser, por ejemplo, las posiciones por ejemplo, las coordenadas cartesianas, no tienen que ser necesariamente esas. Y las Q puntos, pues nosotros los físicos les vamos a decir que son el conjunto de velocidades generalizadas. Y tenemos la acción que ya definimos y vamos a ver que esto es una funcional del lagrangiano. Aquí el lagrangiano lo vamos a presentar como que no depende explícitamente de t. Es decir, Q y Q puntos van a depender implícitamente de t, pero t no va a aparecer como tal en nuestra expresión de lagrangiano. Esto nos va a decir que nuestro sistema es bien portado y, por ejemplo, no vamos a tener fuerzas disipativas, ¿no? Y bueno, entonces asumimos que sobre la lagrangiana, más bien que la lagrangiana es simétrica bajo una transformación de coordenadas. ¿Qué es esto? Entonces, nuestras coordenadas generalizadas Q van a sufrir una transformación del espacio donde viven. Después de la transformación ya no las vamos a ver como las Qs originales, sino como unas Qs que dependen de un parámetro S. Y queremos que cuando S sea igual a 0, estamos diciendo que S es un real, nos dé la identidad, ¿no? Por ejemplo, pueden pensar en una regla. Si ustedes desplazan todos los centímetros, un centímetro a la derecha, entonces podrían decir que tal vez S es igual a 1, pero podrían hacerlo tan pequeño o tan grande como quieran, ¿no? Podrían desplazarlo 1 metro o 0.5 milímetros, lo que ustedes quieran. Si tenemos eso, entonces luego queremos pedir que, bueno, decíamos, asumimos que la lagrangiana es simétrica bajo una transformación de coordenadas. ¿Qué es esto, no? Eso quiere decir que para cualquier valor de f que yo dé, la lagrangiana, considerando las variables dinámicas que ya están en el espacio transformado, va a ser igual a la lagrangiana antes de que se efectuara la transformación, ¿no? Para cualquier f. Entonces, podemos empezar a pensar que, como se cumple para toda s, el lagrangiano está bien definido, ¿no? Para cualquier valor que yo dé de s. Más aún, tiene el mismo valor para cualquiera 2s que yo dé. Entonces, en la siguiente presentación, diapositiva, vamos a ver que esto implica que la derivada con respecto al parámetro de la lagrangiana tiene que ser igual a 0. Y entonces tendríamos una simetría. ¿Qué nos dice el teorema de Nassau? Nos dice que debe de existir entonces una cantidad conservada. Y bueno, o sea, hoy en día podría sonar muy, muy fácil, ¿no? Hay una cantidad conservada, pero antes esto se podía obtener solamente arrastrando el lápiz, ¿no? Y esa es una de las bellezas, porque no había una forma de que nosotros pudiéramos predecir que iba a haber una ley de conservación hasta que llegan esos. Y si lo pensamos, pues tomó mucho tiempo desde la formulación de Newton hasta que llega Nassau, que ya es contemporánea de Einstein, y nos da esta relación, ¿no? Entonces, antes de esto, no podíamos encontrar una relación no sabíamos cómo íbamos a toparnos con una ley de conservación, ¿no? Y bueno, ahora, dado que nuestro lagrangiano, dijimos que es una función de la Q y Q puntos, no depende explícitamente de t, entonces su forma diferencial no va a tener la parte de la derivada parcial con respecto a t, y si tomamos nosotros el cambio con respecto al parámetro, vamos a obtener esta última ecuación que tenemos aquí, ¿no? Creo que es un poquito fácil de ver cómo obtuvimos. El diferencial es la parcial con respecto a cada una de las cosas de las que depende, por el diferencial de esa cosa que depende, la parcial de la lagrangiana con respecto a Q de Q, esta primera opción, y en la segunda ecuación simplemente tomamos el cambio con respecto al parámetro.
Y bueno, volvemos a ver en la siguiente presentación que tenemos la misma expresión, pero ¿qué dijimos? Si tomamos cualquiera 2S, va a ser el lagrangiano el mismo. Entonces, eso dijimos que era igual a 0, la parte de la izquierda. En el primer término de la suma, aplicamos las ecuaciones de Lagrange y el primer término se nos convierte en la derivada total con respecto al tiempo de la parcial de la lagrangiana en lugar de respecto a Q puntos. Esto es porque nuestro sistema cumple las ecuaciones de Lagrange. Y en el segundo término, como S no depende de T, eso es lo que estamos suponiendo, entonces podemos sacar la derivada temporal sin afectar nuestra expresión. Y si habrán tomado alguna clase de mecánica analítica, sabrán que esta parcial de lagrangiano con respecto a Q puntos no es nada más que el momento generalizado PQ. Si realizamos todo esto, podemos ver que la expresión anterior en realidad es una forma de escribir la derivada del producto que tenemos ahorita en paréntesis, ¿no? Y dado que esa derivada con respecto al tiempo es 0, ¿qué tenemos? Que lo que está dentro de los paréntesis tiene que ser una cantidad conservada, ¿no? Y esta es una forma muy sencilla que podemos ver en física clásica de que pues, realmente se cumple lo que dice el teorema de Noether. Y bueno, como mencionaron mis compañeras, el teorema de Noether es un teorema bastante bello que nos relaciona la simetría de una teoría física con las cantidades conservadas de esta. Entonces, pues el teorema de Noether actualmente representa una de las herramientas más poderosas en el desarrollo de la física teórica actual. Y pues un ejemplo de la aplicación del teorema de Noether lo encontramos en el ámbito, como mencionaron, de la mecánica clásica. Ahí tenemos que una invariancia bajo traslaciones, esto aplicando el teorema de Noether a esta simetría, obtenemos la conservación del momento lineal, P. Y luego que una invariancia bajo rotaciones, eso nos da la conservación del momento angular, L, y la invariancia bajo desplazamientos temporales nos da la conservación de la energía mecánica total. Siguiente diapositiva. Y bueno, otro ejemplo también de las aplicaciones del teorema de Noether lo encontramos en la conservación de la carga eléctrica, que es mecánica cuántica. Nosotros sabemos que un electrón puede describirse por una función compleja, ¿sí? Y pues esta función no va a cambiar si la multiplicamos por un número complejo de módulo 1, que llamaremos fase. Esta no cambia. Entonces, decimos que la física es invariante bajo estas transformaciones que se llaman transformaciones Gauss. Bueno, formando la simetría Gauss-1. Entonces, aplicando el teorema de Noether a este tipo de simetría, nos da como consecuencia la conservación de la carga eléctrica, lo cual es muy, muy impactante, ¿no? Bueno, a mí me parece muy impactante. Y la siguiente, por favor. Y bueno, finalmente el teorema de Noether, al formar parte medular de las formulaciones teóricas actuales, pues la podemos encontrar en la electrodinámica cuántica, en la teoría electrodébil, en la cromodinámica cuántica, el modelo estándar supersimétrico y la teoría de supercuerdas. Y como notarán, pues el panorama o el futuro va hacia la unificación de todas estas teorías, a la unificación de todas las fuerzas fundamentales. Y esto siempre bajo el punto de vista simétrico. Y ahí es donde entra el teorema de Noether, ya que es nuestra herramienta fundamental para descubrir las propiedades intrínsecas del universo que hay ahí. Y pues esto sería todo. Y bueno, en la siguiente diapositiva dejamos las referencias. O bueno, Clarisa.
Y ya nada más para complementar, justamente lo que decía mi compañero de las aplicaciones actuales, tenemos también, así como muy específicos, es que gracias a este teorema se pudo postular la existencia de neutrinos, nada más como información extra. Se, pues, se da igual el modelo de la física de partículas y, y la, ¿cómo se llama? Y bueno, la postulación de la existencia de antimateria. Entonces, solamente como información extra. Y ya, sería todo. Muchas gracias. Antes que nada, yo quiero agradecerles porque recuerdo cuando me enviaron el correo de que querían presentar este tema y me preguntaban que si era un tema adecuado por la complejidad un poco matemática que presentaba. De inmediato yo estuve de acuerdo, porque para empezar creo que cuando yo vi el teorema de Noether fue en la clase de mecánica analítica y me fascinó de entrada. A pesar, y aún con ello, te das cuenta de todo lo que hay detrás de las teorías físicas, de las simetrías y de su naturaleza, ¿no? Y de la herramienta y la gran capacidad de análisis que la teoría desarrollada por Noether te da para estudiar todo esto. No solo para ver cuáles son las simetrías que ya están y que ya conoces, sino para descubrir nuevas en una teoría. Como comentábamos al principio, no solo esa era la razón de esta plática, sino también de dar a conocer y dar a notar la importancia del trabajo que han tenido las científicas en el desarrollo de la ciencia y que muchas veces se ignora sistemáticamente, ¿no? Quiero felicitarlos porque eso, como todas las exposiciones que han tenido los alumnos del curso, está muy bien lograda, muy bien explicada y pues se pulieron muchísimo. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para hacer esto, para participar en el congreso y pues espero que sigan por ese camino, en verdad, porque dieron una gran mirada muy amplia y cómo abarca desde la relatividad hasta teorías de campo que no son clásicas, ¿no? Bueno, la relatividad no es clásica, pero me refiero a lo cuántico. Entonces, me parece extraordinario su trabajo. Voy a revisar ahorita si hay alguna pregunta que tengan para ustedes. Y yo, mientras tanto, quisiera preguntarles cómo fue que a ustedes les interesó este tema. Pues justamente igual, o sea, yo lo acabo de ver en mecánica analítica y pues se me hizo muy bonito, además de que igual, o sea, la aportación de las mujeres hacia la ciencia, pues casi nunca se habla, ¿no? Entonces como el ver que una mujer hizo como tal aportación fue como de, pues estaría chido rescatarlo más cada vez. Pues en mi caso también me introdujeron al teorema de Noether mediante mecánica analítica y me pareció una herramienta bastante poderosa. O sea, fue muy extraño cómo cosas que con física newtoniana tomaba años poder encontrar, aquí era como simplemente algo que podías ver en 2 pasos, ¿no? Entonces me pareció increíble. Y pues claro, también la historia de Amy es un poco trágica, pero sí que creo que casi cualquier persona que está en ciencias lo ha llegado a inspirar si la conocen. Y pues sí, también fue como ese misticismo que tenía ella de antemano y combinado con todas las aplicaciones que tiene, también se ve en teoría de campos cuánticos, tiene demasiadas aplicaciones y es increíble el alcance que ha tenido. Y pues sí, sin duda, en parte queríamos que era un tema muy bonito. Ha llegado a ser calificado de uno de los teoremas más bonitos de la ciencia, tal vez un poquito llegando a lo mismo que la ecuación del amor, ¿no? Pero tiene sin duda
que evaluarse, porque es bastante poderoso. Igual bueno, yo no he llevado mecánica analítica y al decidir el tema de exposición, pues me dijeron de este tema y pues quedé fascinado con el teorema. Entonces, o sea, nada más fue como de, no, pues seguir leyendo, aprendiendo más sobre el tema porque sí tiene demasiadas aplicaciones y pues es muy bonito, la verdad. Yo incluso más que aplicaciones usaría una palabra más fuerte que me gusta más, que es implicaciones. Implicaciones. ¿Sí? Y también otra cosa que me fascinó de su trabajo, de su exposición, fue que no solamente abarcaron pues la parte matemática, ¿no? Sino que nos mencionaron su vida. Y parte de su vida, porque obviamente no se puede cubrir toda, y justamente porque no hay muchos registros de lo que pasó en su vida. Yo estuve para un pequeño proyecto que estamos ahí cocinando entre una compañera y yo, sobre Emi, justamente. Estuvimos buscando cosas de su vida y no encontramos mucha bibliografía. Y en cambio, si uno busca de Einstein, que es pues de la misma época, también era judío, pues se encuentra toneladas de información. Y como decía la compañera Victoria, pues justamente ella tuvo el desfortunio, y tristemente es un desfortunio por la sociedad en la que vivimos, de haber nacido primero mujer y después por el momento histórico de haber nacido judía. Y eso pues tristemente ha opacado mucho su figura, que debería estar pues mucho más ensalzada. Entonces creo que el resaltar también no solo su aportación matemática y a la ciencia, sino su aportación, su vida, el lado humano de Emi, pues que yo me doy la libertad de decirle Emi, porque me gusta pensar que en algún momento la hubiera conocido y le hubiera dicho que sí, podíamos ser amigos. Yo sé que me hubiera dicho, no, eres bien raro y estás bien feo, pero pues eso me lo dicen todos, pero, pero bueno, yo le hubiera dicho de mí, ¿no? Y me fascinó esa parte, ¿no? Que tocáramos el lado humano y sobre todo para poner en perspectiva que los logros que tuvo Emi y todo lo que desarrolló no se pueden juzgar como el de Einstein, por ejemplo, porque Einstein la tuvo más fácil. Si bien era judío y estuvo en un momento histórico bastante difícil para los judíos, tenía las facilidades de su género. Ella, pues como nos comentan, ni siquiera podía entrar a la universidad de manera oficial, ¿no? Tuvo que pedir permiso para entrar a la universidad, le dieron el equivalente a un título, entonces, y a pesar de todo eso, pues revolucionó el entendimiento que tenemos sobre la simetría y sobre la física, porque en realidad eso fue lo que logró. Entonces, les agradezco muchísimo, en verdad, por su contribución, como lo hice desde que me mandaron el correo sugiriéndome el tema, y en verdad espero que les haya gustado su participación. Estoy seguro que a todo el público les encantó, tuvieron un montón de vistas. No hay muchas preguntas, entonces me parece que hay una, pero no logro comprenderla muy bien. Es una pregunta bastante difícil que dice que no se peinó. Entonces no sé si la quieras responder. Yo creo que no, que justamente habla de la belleza, de la simetría del cabello, Del ¿no? peinado. Sí. A mí me ha pasado igual. Yo tristemente me tengo que peinar antes de hablar porque si no, sí sería algo ofensivo, pero pues tú te ves bastante bien, no tiene nada que ver, pero pues justamente también quería hacer un poco de promoción del curso. La última parte del curso que veremos más o menos después de la segunda semana de enero será la aplicación de los tensores a la física. ¿Por qué? Porque los tensores en sí mismos son muy simétricos. Tienen la simetría ahí. Entonces, y la mayoría del curso se basa en desarrollar la herramienta matemática que nos permite entender el cálculo de los tensores, pero pues al final decidimos que íbamos a tocar justamente cómo los tensores nos ayudan a entender la ciencia y la física en particular, a través de
su poder geométrico y la simetría que implican. Entonces, pues aquellos que quieran darse una vuelta por el canal de Twitch, por el canal de YouTube, ahí está. Las notas se suben al Drive, simplemente tienen que pedirlas porque pues están disponibles para los alumnos. Y pues muchas felicidades en serio. Por favor, sigan después del intermedio. Vendrá, ya hablaron ellos de que el teorema de Noether, por eso era importante ponerlo antes de las siguientes dos pláticas. El teorema de Noether permitió el descubrimiento teórico de los neutrinos. Y justamente la siguiente plática que vendrá después del intermedio la dará el domador de neutrinos, que nos hablará de las partículas elementales y justamente de los neutrinos en particular. Después de ello vendrá el siempre sensual Jorge Haber, adorado por todos, y que también fue compañero mío de la licenciatura. Es uno de los profesores y ayudante profesores que más éxito tiene siempre que da clase, por su claridad de explicación. Entonces simplemente les comento eso para que vean que la clase que va a dar, la exposición que va a dar será pues magistral. Y él nos hablará de lo que él hace, que es un poco teoría cuántica de campos. Así que conéctense, véanlo y vean cómo las simetrías que hay, que nos acaban de explicar nuestros compañeros con el teorema de Noether, los acróbatas, son las que permiten el desarrollo de la física moderna. Muchas gracias y los esperamos aquí a las 4 de la tarde. No se lo pierdan. Gracias a ustedes, gracias a todos los que nos están viendo y aquí los vemos en el Circo Popular de la Ciencia.